Buenos días de nuevo a todos. En primer lugar, si me lo permitís, agradecer una vez más a la Cátedra UNESCO y a la Universidad Politécnica de Madrid pues el que haya tenido la amabilidad de pensar en mi persona para participar en esta interesante jornada, que para mí también es un placer, como se ha dicho antes, porque venir a la Cátedra UNESCO siempre nos permite coincidir con muy buenos amigos y, desde luego, para mí siempre sé que va a ser un motivo de interés, porque todas las actividades que desarrolla la Cátedra UNESCO, bajo la dirección de mi buen amigo Francisco Michavila, realmente yo creo que son de una gran oportunidad para nuestro sistema universitario. Por eso, mis primeras palabras son de agradecimiento. También por compartir esta mesa con el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con el rector de la Politécnica de Madrid, con el rector y colega, también el rector, como en mi caso, de la Politécnica de Madrid, y amigo, Javier. Y la verdad es que, el tema de esta mesa empieza formulando una pregunta en la que honradamente no sé si dar una respuesta, en mi opinión, contundente. Yo creo que es bueno que escuchemos aquí la posición de las personas que me acompañan sobre si tienen las universidades españolas una estrategia frente a los cambios de tecnología. Quiero pensar que sí, lo que ya no tengo tan claro es si es suficiente. Y esta es porque ciertamente, siguiendo alguna de las preguntas que se ha hecho, la magnífica intervención de buen amigo Andrés Pedreño, si tenemos un sector inmovilista en las universidades, pues yo creo que claro que lo tenemos en muchas facetas, y desde luego hay que reconocer que también en la tecnológica hay gente que se resiste mucho. Y bueno, yo creo que esto es un hándicap también. ¿Qué estrategia tenemos para superar eso? Bien, en todo caso, yo creo que a veces las cosas se dice que por sabidas no se dicen, y de tanto no decirlas al final no las sabemos, ¿no? Estamos en una nueva era, clarísimamente, una nueva era que está lógicamente enmarcada yo creo en facetas que todos tenemos muy presentes, pero que seguramente luego nuestras conductas no se adaptan a la presencia en nuestra mente de esas nuevas facetas, desde que estamos cada vez más en una economía globalizada, es decir, que somos una sociedad global. Decía un rector y amigo también, Pelo Salaburu, en su libro interesantísimo sobre la Universidad Europea en la encrucijada, que ya tiene algunos años, son 5 o 6 años ya, de que lo escribió, hablaba de que aquello de que hablaba Adam Smith de la riqueza de las naciones, hoy habría que cambiarlo por la riqueza de las nociones, porque eso que está claro es que la sociedad avanzada, las economías competitivas, las que generan riqueza, las que generan empleo, las que pueden, por tanto, dar condiciones de mayor bienestar a sus conciudadanos, son las que están basadas en el conocimiento. Y también decía, estamos globales y el conocimiento es muy importante. Y luego recordaba la cita también de un economista ilustre, el presidente de la Asociación de Tendencias Económicas, está en Washington, Jeremy Rifkin, que decía que hoy el conocimiento está a golpe de clic. Ya nos decía, por lo que también todos tenemos presente, estamos en una economía globalizada, en una economía que lo que te sitúa con ventaja competitiva es el conocimiento, y en tercer lugar está claro que hay un instrumento y un marco que es el digital, porque estamos a golpe de clic. Y yo creo que esto lo han entendido muy bien quienes en el tema del conocimiento realmente son bastante líderes, ¿no? Creo que nadie discute que uno de los atributos de uno de los países más competitivos y la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, ha estado precisamente en que ha construido su economía sobre dos discursos, ¿no? De América ama a los emprendedores, que decía su antiguo embajador hasta hace unos meses aquí, Alan Salomon, y por otro lado también lo que decía Obama, que ama a sus universidades. Entonces, entre que
ama el emprendimiento y ama el conocimiento y tal. Pero luego, además, la tercera reflexión que yo me hago, ¿qué emprendimiento es el que ama y el que pone en valor en las portadas de personaje del año en el magazine de mayor difusión, que es el Times? A todos los grandes héroes, porque yo creo que hay que calificar como héroes, de la sociedad digital. Es decir, evidentemente ha tenido presente esas facetas, como lo tenemos ya todos, pero además ha actuado. Actúan y nosotros no actuamos todavía, no estamos actuando todavía. Y me da la sensación de que en las universidades, que diga, todo se ha dicho de paso, creo que a veces actúa poco, pero actúa algo más que el conjunto de la sociedad. Es decir, no creo que sea al revés, al contrario. Es decir, muchas veces se nos acusa de si se transfiere poco. Bueno, el problema es que la transferencia, para que tenga éxitos, que requiere pues de un binomio, ¿no? Y la otra parte pues no está suficientemente receptiva a veces. Lo cual no quiere decir que no tengamos razones para ser autocríticos. Pero lo cierto es que ya vemos de forma, digamos, de forma importante y con una historia ya, de que en el entorno del país más competitivo, con el mejor sistema universitario y en el entorno de las mejores universidades, esto se está moviendo. Y se está moviendo y están invirtiendo, y están teniendo fracasos, pero vuelven también sobre la historia reconstruyéndola mejor. Y empieza esto de los MOOCs, ¿no? Empiezan a utilizarse las plataformas, la Udacity, la Coursera, y bueno, y uno ve que pues en las áreas de las universidades más potentes americanas, pues el área de California con Stanford, la que luego se suma Berkeley, luego también se incorpora Texas, se desarrollan esto y también hablan ya con el debate de no contentos con lo que han hecho, pues pasan del Udacity al Venture Lab porque quieren que haya mayor interconectividad. Pero lo mismo pasa con el MIT, que se asocia pues con su gran competidor en términos de excelencia, que es con Harvard. Y a mí aquí ya me empiezan a surgir, y bueno, y ven que la escala de impacto que tiene lo digital es realmente impresionante. Es decir, cuando uno habla de un curso tradicional, incluso a distancia, y tiene centenares de alumnos, pues está muy satisfecho. Nosotros entramos de forma muy modesta, esto hay que decir que la universidad que ha llevado la avanzadilla y que ha tenido más éxito, bueno, que empieza antes en esto en nuestro país, es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Luego nos apuntamos también a otras universidades. Realmente también tiene que ver esto con los que tienen un peso importante de componente tecnológico en TIC. Bueno, nosotros tenemos componente tecnológico TIC importante, como tiene la Politécnica también de Madrid, y claro, lógicamente somos universidades que empezamos a entrar en esto. Pero lo sorprendente son los datos. Sorprendente decir, no hemos pensado, tenemos un curso, por ejemplo, en nuestra universidad, jamás hemos pasado en un curso ni siquiera con los que teníamos semipresenciales a distancia, pues de 1 millar de personas. Tenemos un curso, que es, en este caso, sobre programación en Android, que tiene 30.000 estudiantes. Pero claro, los primeros movimientos en MOOCs, hubo un curso, el Outras on Argy, que tuvo 180.000 estudiantes. Y se habla de que es posible que lleguen algunos cursos a alcanzar la cifra de 1 millón de estudiantes. Y hay alguna universidad, como la de Columbia, que por lo visto está empeñada en lanzar un programa muy atractivo, es algo así como Finanzas para Todos, que ha hecho el Santander, pues de economía para todos. La verdad es que yo creo que esto requiere no solo de reflexión, sino también de que empecemos a plantearnos estrategias de actuación. Me acuerdo perfectamente, y se acordará mi amigo Andrés Pedreño, en la última junta de Universia salió este tema y joder, los rectores, me llamó la atención, yo también, preocupados, entonces estaba también tu antecesor, Juan, y bueno, pues ha funcionado bien y tal, pero dijo, esto lo podremos sostener. Entonces pensamos inmediatamente en el retorno. Y yo creo que también en el tema de la estrategia, pues voy a volver también a esa visión, yo creo que tan triste, de que como estamos en esta situación tan lamentable de penuria económica, porque claro, a veces dices, es que las grandes universidades americanas se lanzan con esto, con mucho atrevimiento, con mucho valor, pero claro, hay que decirlo todo, por detrás recursos. O sea, los pobres rectores y rectoras de las universidades españolas, especialmente públicas,
pues hombre, tienen que tener, desde luego, mucha valentía, porque aparte pues del atrevimiento, es que saben que van a tener también que gastar algo ahí. Y porque esto funciona también por recursos, y el cambio de aptitudes para hacer a las personas más proactivas, lo que decía antes muy bien, es que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo en los incentivos, es lo que funciona, y es lo que ha funcionado en esa española, y a veces con mucha modestia, pero que necesitas. Pues claro, entonces tenemos que estar empezando a preocuparnos por dónde podemos hablar de retornos. Y yo también quiero decir que la visión que leí un artículo interesante de un muchacho que había estudiado en Stanford en plena época del auge del lanzamiento de los MOOCs allí, y decía, tiene muchas posibilidades de retorno primero, porque hay negocio en esto, y lo digo con la palabra, la mejor acepción de la palabra, del término negocio. Dentro de nada los headhunters van a ir a las plataformas más importantes a la búsqueda del talento, de quienes tengan competencias, porque no les buscarán un ingeniero mecánico o no buscarán un economista, buscarán a lo mejor una persona de humanidades que tenga conocimientos económicos, conocimientos informáticos, porque lo que necesita pues es hacer una crítica sobre el mercado de la novela en un determinado país, y como esto también tendrá un y necesitará eso, y se irá a la nube, y en la nube seguramente estarán registrados quienes han desarrollado una formación sin ningún tipo de certificación, a lo mejor, que a lo mejor ahora estamos preocupados por la certificación. Esto es algo que es posible que suceda, no digo que sea necesariamente así. Pues bueno, pues habrá que pensar en las universidades también en generar estrategias y sobre todo también en plantear que a lo mejor es bueno que nuestros estudiantes no estén solo preocupados por un formato reglado, sino por también empezar ellos mismos a ir completando perfiles que piensen que pueden acompañar muy bien a lo que a lo mejor es su formación central. Y esto pues puede acabar teniendo retornos, porque a lo mejor quien facilita el acceso a estos cazatalentos de esa información, pues puede percibir rentas por eso y puede tener también retorno. Las empresas, desde luego, está clarísimo que quieren conocer quienes tienen determinados perfiles profesionales, y en lugar de empezar a tener que sacar un concurso, de entrada ir ellos a que les aparezcan mensajes en sus móviles de, oiga, usted venga a una entrevista porque sabemos que tiene estos perfiles y estas cualificaciones y queremos contar con usted. Los estudiantes, hombre, de momento, aún siendo mucho más conservador, pues está claro que ayuda a la empleabilidad contar con más certificaciones académicas. No es que yo defienda las certificaciones académicas, pero bueno, esto se puede hacer. La promoción, evidentemente, de incluso actividades de la universidad tradicional y presencial pueden ser punto de partida estos programas. Una crítica que se les está haciendo es que en general, en su inmensa mayoría, dicen que no son de conocimiento profundo. Yo lo de excelente, eso también lo he leído, que no son en general de excelencia. Yo he visto alguno, he tenido la curiosidad de meterme en alguno, y yo digo, bueno, pues ya me gustaría a mí preparar algún tema de mis clases de economía, yo también soy de economía como Andrés, con el nivel que está preparado este tema. O sea, yo creo que hay trabajos. Lo de profundo podríamos seguramente discutirlo, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor es probable. Bueno, en todo caso animaría a que alguien lo quiera hacer y tú puedes ofrecer el otro formato, ¿no? Por tanto, también puede ser un instrumento de promoción para que los estudiantes continúen. Luego, no podemos olvidar también otra realidad, otro hecho presente, que también, ahí sí que creo que estamos respondiendo algo mejor, y que cada día, como estamos en la sociedad del conocimiento, pues la formación es una formación a lo largo de la vida. Y evidentemente esto abre muchísimas posibilidades a la formación continua que ya ofrecemos felizmente todas las universidades. Luego también está el tema, y este sí me preocupa, era la pregunta que yo le hubiera hecho a Andrés, de tener tiempo ilimitado. Es decir, la economía digital está claro que en el mundo está fundamentalmente concentrada, es decir, deciden en manos de grandes compañías, de 5 o 6, no muchas más, ¿no?
bueno, como casi todo, ¿no? Porque también el sector financiero, en las compañías del automóvil, el sector del auto, en casi todo. Entonces, la duda es, ¿esto no acabará en manos de grandes instituciones universitarias y redes universitarias? La única opción posible para un sistema universitario como el nuestro, que tiene la ventaja competitiva de que tiene una de las lenguas de mayor interés global, que es el español, estaría en que ya empecemos a preguntarnos muy en serio, como dijimos allí también en Universia, el explotar bien lo que significa la red Universia, porque si no tenemos un grave riesgo. En este sentido creo que también en la estrategia tiene que ponerse discurso. ¿O es que queremos únicamente aceptar el que podemos acabar siendo, si no hacemos esto, universidades franquiciadas por grandes universidades? Al final no nos queda más remedio que la alianza con estas grandes, que ya lo estamos haciendo en algunas cosas, pero que vamos a acabar siendo franquiciadas. Nosotros en nuestra comunidad ahora, el elemento de activación de todo lo que son el emprendedurismo innovador se está haciendo con un acuerdo que tiene el gobierno valenciano que ha hecho con el MIT. Está muy bien. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Pues que muy probablemente nosotros acabemos de arrastre como universidad de una especie de franquicia del MIT en estos temas. Que no digo que a lo mejor sea lo que nos toca, lo que nos corresponde, pero estos son debates y hay muchas incertidumbres en esto. Y luego, otro retorno importantísimo para mí, y que también habría que hacerlo, trasladárselo a los profesores, que lo leía en el artículo de este muchacho que estaba en Stanford. Los profesores deberíamos de pensar en lo que nos ofrece el mundo digital y en este caso todo este tema de los MOOCs para hacer algo que es interesantísimo, que es testar lo atractivo o el interés que pueda tener nuestro conocimiento. Y a veces nos puede sorprender muy gratamente y otras veces, pues seguramente no, pero bueno, nos sirve para modular. Yo estoy convencido que estoy trabajando en una línea que es enormemente interesante, preparo un buen tema, como mejor puedo y sé, y lo coloco en la red. Interactúo con mucha gente, me estoy bajando contenidos, comentarios, y descubro, primero, que lo he hecho bien, que es atractivo, que es interesante, es una información, y orienta muchísimo lo que es mi línea de trabajo. Porque ahora la única orientación que tenemos, perdonadme que en esto sea muy crítico, es que los universitarios, todos los jóvenes, ahora se han hecho una hoja de ruta todos. El único incentivo ha estado marcado en un tema, que era el de los tramos de investigación, y esto se consigue, estoy ahora en la CENAI y lo digo con conocimiento de causa, pues con un protocolo muy establecido, que no es que yo lo critique, pero que es el que es que publique usted JCRs, que porque esto es lo único con lo que usted progresa, pero no tengo nada claro, ni que todos los JCR, ni siquiera diría que la mayor parte, tengan tanto interés más allá del mero de visibilidad académica de relevancia. Esto me parece que es una herramienta muchísimo más potente. Incluso en esto también está apareciendo, ya habéis visto lo del ResearchGate, que me hace unas mediciones de índices de impacto muy distintas ya también de las que se hace en el JCR. Ya hablan de otros índices que yo creo, estoy convencido, es mi pronóstico, que lo va a superar, pero ya, porque habla de la visibilidad de los trabajos, no solamente de quiénes te citan, sino cuánta gente se lo baja, y se pueda al final hacer cruzamientos de la relevancia de quienes han visitado tus trabajos y quienes los han descargado. Y esto lo está haciendo ya, lo hacen día a día, te mandan mensajitos y correos. Por eso me parece muy importante esas reflexiones, que estoy seguro pues, que las personas que me acompañan lo harán, son ellos a los que les toca, mi función era moderar, pero no perdía la ocasión pues, de trasladar también estas reflexiones en voz alta con vosotros, compartirlas y también ver en qué medida pues, se alinean con las que seguro nos cuentan mis compañeros de mesa. Por tanto, pues sin más, pues le doy la palabra ya te tocaba a ti, Javier, porque estaba a Javier Uceda. Lo primero, hace 48 horas, por razones sobrevenidas, pues no puede acompañarnos. Y estoy yo en su lugar, en tanto que anterior presidente de la sectorial TIC.
y aunque, en fin, eso quiere decir que nos retrotraemos al pasado en vez de hacia el futuro, pero intentaré suplirle como buenamente pueda esa función. Y como además tengo mi doble condición de director del seminario y lo primero que tengo que hacer es cumplir con el horario establecido, voy a intentar no pasarme de 10 minutos y por lo tanto voy a hacer una intervención bastante telegráfica sobre una cuestión clave, y es la pregunta que nos hace la mesa redonda. ¿Tienen las universidades españolas una estrategia frente a los cambios de la tecnología? Este es un poco el punto esencial. ¿Estamos abordando el problema de la manera adecuada, con independencia de que demos o no las respuestas adecuadas? ¿Tenemos un método o estamos, en fin, abordando el problema de una manera marginal? Estamos preocupados en otras cosas, y esto es un elemento, como decía Andrés Perdeño, que explicaba muy bien, en que la tecnología la usamos para consolidar lo que hacemos siempre, a lo mejor de una manera más cómoda o con alguna posibilidad más, pero sin plantearlo dentro de la estrategia de la universidad. Y esto se lo voy a poner, nada, con unas poquitas transparencias. Intento no dar respuesta, aunque al final algo diré, y lo que más bien voy a hacer es proponerles preguntas. He puesto esta primera para decir algo que también coincido y me ha parecido una de las digamos, ideas, fuerzas esenciales de lo que nos ha contado Andrés, y es que la sociedad está transformándose, y eso es un hecho, y cuando habla uno de sectores, bien, hay cambios extraordinarios, él ha citado algunos, no voy a insistir en el tema, y la pregunta es, ¿estamos los universitarios inmunes a esa transformación? Y por lo tanto, bueno, pues podemos tratarlo de una manera marginal o por el contrario nos vamos a ver arrastrados por un tsunami, como se refirió alguien al bar de los MOOCs. Y la cuestión interesante, les cité en mi primera intervención cuando abríamos el seminario un informe, University of the Future, hecho por Ernst & Young para las universidades australianas. Y tiene bastante interés porque hace un ejercicio de prospectiva sobre el sistema universitario y la proyecta la universidad hacia el futuro. Es verdad que en un contexto el australiano, que por cierto debo decir que es uno de los sistemas universitarios que en todos los informes aparecen como los más eficientes o los que más han progresado en las últimas décadas, ¿no? De manera que Australia ha podido estar en un momento, en fin, como estar en una posición alejada geográficamente, pero en estos momentos tiene un extraordinario dinamismo. Entonces algunos rectores australianos dicen cosas como esta, y esto está copiado textualmente. Nuestro mayor competidor en 10 años será Google, si todavía estamos vivos, dicen. Algunos están con esa sensación de que los cambios que se están produciendo van a afectar directamente a la propia actividad que desarrollamos. Quizás una manera muy sintética de manifestar la preocupación, pero está ahí. Y otros dicen, otro rector dice en ese informe, y estoy hablando de, claro, de personas con responsabilidad en la gestión, el modelo de universidad tradicional es análogo a lo que les pasó a los diarios impresos hace 15 años. Y en un plazo máximo de 15 años se va a producir una transformación. O sea que estamos en un proceso de transformación, o al menos algunas personas reconocen que se está produciendo, y el tema además reconoce que lo impulsan 5 elementos. 5 elementos. Es traducción directa. Por un lado eso, bueno, que en inglés es democratización, aunque básicamente lo que viene a decir es el acceso generalizado al conocimiento. Ya saben que soy de los que pienso que el haber puesto en abierto los materiales de clase de muchas universidades de gran calidad hace que de repente cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier institución universitaria, resulta que tiene acceso a lo mejor y sin coste. Ya sé que no lo es todo, pero supone un cambio radical. Y se ha producido eso, este y otros elementos que han generalizado el acceso de mucha gente, aparte de que hay una demanda creciente de educación superior en el mundo en estos momentos, que es imparable también. Hay competencia por los estudiantes y por los recursos de todo tipo en el ámbito de la educación superior, con un proceso, aunque es verdad que hay todavía espacios, digamos, cautivos, pero en el posgrado, por ejemplo, hay una globalización extraordinaria, en donde casi da igual donde vivas, es un problema de si tienes unos recursos para acceder a algunos de los posgrados que se ofrecen en todo el mundo. Las tecnologías digitales, la movilidad global, la integración con el entorno económico, dicho de una manera más directa. Eso es lo que dice ese informe, pero me interesa mucho, simplemente como análisis, no sé si ven algo, pero les voy a intentar hacer un resumen. Es un diagrama muy interesante. Digo, no se ve nada porque es muy pequeñito, pero es muy interesante. Lo que viene a decir pues bueno, eso puede ser una idea. Está muy bien. Ana, por favor, puede ser.
Sí, no me importa tanto el detalle, luego no tengo inconveniente si quieren usarlo o que vayan directamente al informe, pero me interesa mucho el ejercicio de prospectiva que hay. Entonces, esto, lo que viene a decir esto está representado en la transparencia la estructura del sistema universitario tradicional, y está en capas, no se ve, pero no importa. Arriba habla de quiénes son los, digamos, clientes, a quién va dirigido, estudiantes locales, estudiantes internacionales, las empresas, habla de qué tipo de productos se ofrecen, de investigación, de educación superior, habla de dónde se promocionan las actividades universitarias en estos momentos, en la web, en actividades de presentación de las universidades, días de puertas abiertas, cómo se proporcionan. Pongo aquí el efecto on campus, la mayoría de los servicios, hay una barra muy grande que es presencial, una barrita muy pequeña que es digital y otros mecanismos. El back office, que es todo el aparato administrativo que tenemos en las universidades, recursos humanos, tecnología, finanzas, después está todo así, ¿no? Esto es un poco la estructura hoy de la mayoría de las universidades. Son más grandes o más pequeñas, pero lo interesante es que estos señores dicen que esto es lo que va a ser en el futuro, en 10 años. Ahora se verá un poquito mejor. Entonces se producen algunos cambios enormes, enormes, en cómo va a variar, según ellos, la estructura. Y, por ejemplo, pues dicen que la promoción va a ser esencialmente digital. O sea, la red y la promoción en la red va a ser el instrumento clave. Y, por tanto, si no tenemos esa actividad de manera adecuada en la red, probablemente estaremos haciendo las cosas de manera inadecuada. O también, si se va a proporcionar los servicios de educación superior, la parte on campus es cada vez más pequeña, la parte digital va creciendo. Y también los acuerdos específicos, en algunos casos oferta in company, etcétera, etcétera. Se va a producir una transformación que es lo amarillo. Y también hay otro hecho aquí abajo, que en el mundo universitario ellos creen que va a haber una externalización de servicios por parte de las universidades de buena parte de lo que hoy es el back office, o sea, la actividad administrativa que vamos haciendo. De manera que en ese panorama que supone transformar la realidad universitaria de una manera directa, yo soy de los que pienso que la sociedad se está produciendo ese cambio de una manera imparable y en la universidad también va a ser. El cambio hacia la cultura digital es imparable. Nuestro problema está en la gestión del cambio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque tendremos que hacerlo. Lo haremos antes, lo haremos después, si es que, como decía ese rector australiano, estamos todavía vivos. Si es que estamos vivos cuando llegue el momento. Y, por tanto, ahí vamos. ¿En qué situación se encuentra la Universidad Española? Por responder a esa pregunta. Pues, en general, estamos bien dotados de infraestructuras. Hemos ido, en los últimos años, es verdad que en los últimos se ha invertido esta tendencia, pero el proceso de inversión en infraestructuras vinculadas a los temas de tecnología ha ido a un ritmo razonable. Cuando comparas con otros lugares del mundo, la situación pues es, ya sé que va por barrios y que puede uno aquí y allá, pero en términos generales estamos bien, pero en donde no hay, perdón, es que no me da cuenta, es verdad que estábamos, gracias, pero donde no hay, creo que nos queda un gran camino por recorrer, es en lo que se conoce un problema que no es típico de las universidades, sino que es un problema que les afecta también a todas las organizaciones, desde luego a las empresas, es el IT governance, el gobierno de la tecnología, la gobernanza de los efectos de la tecnología, en donde yo creo que el sistema universitario en España no tiene integrado ese proceso de una manera óptima y al nivel que se precisa. Eso quiere decir básicamente que uno tiene que alinear los objetivos estratégicos de la institución con los elementos vinculados a la tecnología. Y, por tanto, tiene que estar en el Consejo de Gobierno, mejor dicho, en el Consejo de Dirección, en el equipo de gobierno, tiene que estar presente a la hora de tomar decisiones buena parte de los temas vinculados a la tecnología. Esto está muy estudiado en las organizaciones y empieza a formar parte de las empresas. Bueno, lo importante que es todo eso, estoy que lo tiro, como pueden ver, y ya lo dejamos así. Y ya para terminar, decirles que la sectorial TIC de la CRUE al menos es consciente de esta realidad, de este problema. Es decir, que no estamos
desde la perspectiva de la gestión. Yo no estoy hablando ni de la metodología docente, ni estoy hablando de los temas vinculados a la investigación, ni de tantos y tantas cuestiones, pero es consciente de que desde la perspectiva del sistema para tomar decisiones no tenemos integrado de una manera razonable la gestión de los elementos de la tecnología. Elaboró un modelo específico para universidades, puso en marcha un proyecto piloto que lleva desarrollándose durante 3 años y que ha sido aplicado en 10 o 12 universidades. Tengo aquí a su responsable, que luego nos hablará del asunto. Y estamos en estos momentos, desde esa sectorial TIC de la CRUE, se están valorando los resultados que está produciendo un programa de esta naturaleza. Eso es lo que supone, pero no quiero darles más pistas, porque seguramente luego Antonio Fernández nos contará mucho más del asunto. En conclusión, el proceso de transformación se va a producir, en mi opinión. Las universidades estamos regular preparadas para la digestión del cambio. Creo que hay que introducir algunos elementos de transformación en la estructura y en la gestión de las universidades relacionadas con la tecnología, y la solución en parte puede estar a través de lo que se llama el IT Governance, del mismo modo que se ha producido en las empresas de muchos sectores como instrumento al servicio de esa transformación. Y aquí me quedo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y tiene la palabra a continuación el rector magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Alejandro Tiano. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a los organizadores, sobre todo a los buenos amigos Paco Michavila y Javier Uceda, la invitación para estar hoy aquí, y saludar a todos ustedes que están aquí y a los que están fuera. He visto por Twitter que incluso hay algún colega nuestro fuera, Ángeles Ruiz Elvira, si sigues por ahí, saludos, y algún otro que seguro que no lo he identificado. Bueno, yo voy a responder, creo que Javier lo ha hecho desde una visión general del sistema universitario de manera magnífica. Yo voy a responder desde el punto de vista de mi universidad, no solo porque venga aquí a hacer un comercial de mi universidad, que no es mi propósito, sino porque creo que, en fin, que tenemos una universidad que lleva trabajando sobre esto hace tiempo, con sus luces y sus sombras también, seguro, y por tanto creo que frente a lo que es el sistema general, creo que conviene ver también qué está planteándose en algunas universidades. Voy a intentar responder, iba a decir responder, pero bueno, es intentar responder a la pregunta que me formulan, pero luego no me resistiré a hacer algunos comentarios más generales inspirados por la magnífica y sugerente presentación de Andrés Pedreño y por algunas de las cosas que ya en la mesa se han dicho. Lo primero que tengo que decir es que si tienen en las universidades españolas, y en este caso, como les decía, la UNED, una estrategia frente a los cambios de tecnología, bueno, yo les diría, es que no tiene otra opción que tenerla. Podemos hacer mejor o podemos hacer peor, pero no tiene otra opción. No tiene otra opción, bueno, porque la UNED es una universidad muy especial. Hablaba Andrés Pedreño de la convergencia entre universidades tradicionales hacia la universidad digital. No, pero es que la UNED no es una universidad tradicional, es una universidad que cuenta ya con una cierta tradición, pero no es una universidad tradicional en el sentido habitual del término. Por tanto, nosotros también estamos convergiendo en esa dirección porque no somos una universidad digital y, por tanto, estamos en ese proceso de convergencia. Pero frente a las universidades tradicionales, pues la UNED tiene peculiaridades. Y me van a permitir una brevísima nota personal. Yo entré en la UNED en el año 80, en lo que entonces era el Instituto de Ciencias de la Educación, como profesor ayudante, en fin, el recién llegado, que hay que asignarle alguna tarea, y me tocó hacer un curso que entonces estaba promoviendo la Fernuniversität alemana, que dirigía Björn Holmberg, que era entonces, en fin, uno de los grandes prohombres de la educación a distancia en el ámbito europeo, internacional, desde luego, pero europeo, era un sueco, pero que trabajaba en Alemania. Y yo, bueno, pues como alguien recién llegado a la universidad a distancia, yo me había formado en la Complutense, estudié licenciatura y doctorado en pedagogía en la Universidad Complutense, José Antonio Ibáñez Martín fue profesor mío, entre otros, pues bueno, yo venía de otro mundo, de otra experiencia personal, ¿no? Y al ponerme a trabajar y aprender a distancia lo que era la educación a distancia, debo decir que para mí fue una oportunidad magnífica porque tuve la ocasión de conocer desde dentro. Yo creo que eso pasa con los MOOC ahora, y bueno, luego lo diré, que es muy interesante meterse en ese mundo y no solo hablar de él. Bueno, pues yo me tuve que meter en él y entonces aprendí varias cosas. Y les voy a resumir, no les voy a dar la lata, pero les voy a resumir
que entonces para mí quedó claro que había dos elementos decisivos en lo que entonces se llamaba educación a distancia, ya se empezaba a esbozar otras terminologías, pero desde luego era la educación a distancia la más habitual. Había dos elementos clave. Uno era el acceso al conocimiento, traduciremos de un modo como lo hablábamos, entonces, los materiales didácticos, y otro era el sistema de apoyo al estudiante, traducido, sistema de tutorías, apoyo tutorial, o como quiera que le llamemos. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque creo que eso sigue siendo válido al día de hoy. O sea, en lo que es una universidad a distancia y en lo que tiene las universidades a distancia de acercamiento al mundo digital, aquí hay dos grandes elementos que me parece que son elementos clave, no son los únicos. Se ha esbozado aquí la cuestión de la evaluación, otras que son ciertamente relevantes. Pero estas dos me parece que son dos claves. Claro, la universidad a distancia, la UNED española, pues necesariamente ha tenido que adaptarse a los cambios tecnológicos. Desde aquellas unidades didácticas que se hacían en papel, como en folletos separados, pasando después por los radiocassettes, los videocassettes, la televisión, la radio, hasta los materiales digitales, etcétera, obviamente ha cambiado. Es que no podía ser de otro modo y, por tanto, digamos, hemos tenido una presión más fuerte que las universidades, que el resto de las universidades del sistema español, para adaptarnos a eso, tanto en lo que se refiere a acceso al conocimiento, materiales, como en lo que se refiere a sistema de apoyo tutorial. Por eso, algunos, incluso en aquel tiempo, y recuerdo al que era el rector de la Fernuniversität alemana, que definía la educación a distancia como un sistema industrializado de educación, por su elemento de mediatización y por su elemento de masificación, que tiene, bueno, por lo menos tiene algún interés visto con cierta distancia. Entonces, claro, la UNED, como yo les decía, pues no ha tenido más remedio que actuar. A veces, y yo debo decirlo, de manera reactiva. Se encontraba con retos que había que ir resolviendo. A veces, en la medida que lo ha intentado y ha podido, de manera proactiva. Yo creo que ha habido una mezcla de las dos cosas. Debo decir, y creo que esto es justo para el auditorio, y espero que no sea injusto para mi universidad, más veces reactivamente que proactivamente. O dicho de otro modo, para ser justos, lo reactivo ha sido más poderoso muchas veces que lo proactivo y hemos tenido que ir resolviendo los problemas según llegaban en lugar de poder sentarnos a diseñar hacia el futuro qué pasa. No es fácil resetear una universidad, como alguien podría decir, y por tanto pues una universidad grande que lleva tiempo funcionando pues tiene que actuar al hilo de los impulsos, las necesidades y los retos que se le van planteando. Pero evidentemente la UNED ha tenido y tiene todo un conjunto de estructuras que le permiten llevar a cabo esa estrategia. Las más tradicionales, pues la transformación del ICE de la UNED en el que yo entré y proceso en el que yo participé en Instituto Universitario de Educación a Distancia, que precisamente lo que hiciera era reflexionar sobre las características de la educación a distancia y formar al profesorado para ese sistema. La creación de otro centro que también tuve la ocasión de dirigir un tiempo, el Centro de Medios Audiovisuales, que empezó siendo un centro que producía emisiones de radio para Radio Nacional y cassettes y luego pasó a televisión y hoy en día produce muchísimas más cosas. Tenemos un canal en YouTube de UNED que ha tenido este año pasado 5 millones de descargas, o sea que, en fin, que es ya de una entidad considerable y que produce microvídeos para los cursos. Nosotros los llamamos COMA, lo hemos españolizado, cursos online masivos y abiertos, que es exactamente lo mismo que MOOC. No sé qué éxito tendremos, pero estamos decididos a españolizar el término, y en América Latina parece que nos siguen por lo menos algunos en ello. Y bueno, o sea, que decir que esos centros que tradicionalmente hicieron esa tarea, pues han venido desarrollando cosas nuevas. Aquel centro de servicios informáticos que teníamos, con distintas parcelas, les ahorro los detalles, lo hemos transformado en un gran centro de tecnología de la UNED, que contamos pues, con pasillo frío para servidores reales y luego servidores virtuales en más del centenar repartidos por toda España. Además, no lo hemos establecido solo en España, sino que atendiendo a nuestra estructura territorial, hemos hecho focos tecnológicos importantes en algunos de nuestros centros asociados, y tenemos 3 fundamentalmente, que son centros de gran producción tecnológica al servicio de la UNED, uno ubicado en Barbastro, otro en Tudela y otro en Ponferrada, y por tanto ya no es solo una sede central, sino que es un conjunto de centros que producen y comparten esa tecnología, y la verdad es que hemos aprendido mucho en eso. Hace no muchos años, hace 3 años, hemos creado el Centro Superior para la Enseñanza Virtual, no solo con la UNED, sino con apoyo de Telefónica y del Banco Santander, de Hispasat y de varios
ministerios que están actuando en nuestro patronato, que ha sido, por ejemplo, el responsable de poner en marcha los cursos COMA de la UNED. La UNED es, en fin, creo que sigue siendo, que me disculpen otros representantes de otras universidades, creo que es la universidad española que más cursos de este tipo ofrece. Acabamos de lanzar una nueva edición, pero en la anterior hemos tenido 140.000 estudiantes en distintos cursos COMA, no es un número menor, teniendo en cuenta que la UNED, aparte de los cursos COMA, tiene 260.000 estudiantes, tuvo el año pasado 260.000, significa que algo más de un 50% adicional son de estos cursos. Por tanto, la UNED ha estado abierta y está abierta a todo este tipo de estrategias. Y ya, para terminar, lo que quiero decir es hacer alguna reflexión, un par de reflexiones rápidas, pero fundamentalmente orientadas al debate o a la reflexión que me parece que es lo que interesa. La primera es que todo esto, lo que en el fondo nos está planteando, a nosotros desde luego, es cuál es el modelo educativo hacia el que vamos. Y esto que se dice en términos generales, yo que vengo del mundo de la pedagogía, hemos dicho que es pasar de la enseñanza como una tarea que alguien recibe en la primera etapa de su vida al aprendizaje a lo largo de la vida, bueno, pues yo creo que en el ámbito de la universidad eso lo tenemos clarísimamente. Y no como teoría, sino en la práctica. Los cursos COMA, los MOOC, nos plantean unos desafíos muy importantes desde ese punto de vista. Porque, claro, resulta que frente a un concepto en el que alguien que sabe está enseñando a los demás, se está produciendo un aprendizaje de otro tipo en comunidades, donde ya no está tan clara cuál es la figura del docente y, sin embargo, hay un aprendizaje cooperativo. ¿Es bueno o es malo? Yo tengo mis dudas y debo decirlo, pero es evidente que algo está pasando ahí. En Estados Unidos, ahora mismo, las entidades que están más avanzadas en la oferta de estos cursos se están planteando precisamente este tipo de cuestiones, y es, de acuerdo que entre no sé cuántos mil estudiantes que trabajan juntos se pueden apoyar, se pueden evaluar, se pueden, etcétera, pero ¿no será bueno que haya algún tipo de orientación tutorial de algo? Y precisamente en estos cursos tan novedosos desde ese punto se está echando la vista hacia lo que otros ya hacíamos, no porque debamos ser el ejemplo irrenunciable, pero algunas de las cuestiones que han sido los elementos claves de nuestro sistema, que es, por ejemplo, este apoyo tutorial. Y porque seguramente la respuesta va a ir por dónde sacamos el mejor beneficio y cómo ese aprendizaje se ve más complementado o menos a través de qué canales. Y yo creo que este es un elemento clave que debemos tener. Yo no quiero más que señalarlo. Yo en la campaña electoral soy rector hace muy poquito tiempo, desde el mes de julio, y una de las defensas que yo hice, además con convicción, no quiero decir, no sé si lo hice con convicción, pero convencido de lo que hacía, es que la UNED tiene futuro como universidad semipresencial. ¿Por qué digo esto? Digo, porque es verdad que nosotros hemos, a lo largo de nuestra historia, aprendido que ese apoyo tutorial de distintos modos es un beneficio para los estudiantes. Y yo pienso que una universidad como la que yo dirijo ahora mismo no puede renunciar a todo eso porque sería una pérdida, no por otra cosa, no por simple inercia o reacción, sino porque sería una pérdida. Porque yo creo que el futuro de lo que nosotros podemos ofrecer, y ojalá seamos capaces de diseñar una estrategia en esa dirección, el futuro iría por ofrecer una gama de posibilidades formativas que cada persona pudiese combinar del modo que mejor le fuera, con sus características, con sus necesidades, etcétera, etcétera. De tal manera que desde la presencialidad hasta la virtualidad total, pues pudiera haber una gama de posibilidades que los estudiantes pudieran combinar. Yo trabajo virtualmente, me examino y punto, y no quiero saber más. Yo trabajo virtualmente, pero me reúno con unos colegas o no sé qué, o participo en un foro, o yo además de eso voy a unas tutorías presenciales que tengo la ocasión, o a unos actos que tengo ocasión, y yo creo que este sí que sería un modelo que a mí me parece, y lo brindo como propuesta personal para reflexionar nada más, que sí iría en esa línea de esa universidad digital del futuro. Yo creo que es ese el modelo de universidad digital, más que una universidad exclusivamente virtual, alejada totalmente de sus destinatarios. Esta que ofrece múltiples posibilidades de aprendizaje y que permite combinarlas de distinto modo. Y quizás la dificultad esté ahí. Y la segunda reflexión que quiero hacer es, bueno, ¿y cuál es la escala para hacer eso? ¿Cuál es la unidad? Miren, yo les animo, una cosa que no ha salido hoy, pero que es muy interesante, es el programa Future Learn, que han puesto en marcha en Inglaterra, con Open University, el British Council y muchas universidades, que es precisamente una especie de plataforma conjunta
de cursos y actividades entre las universidades inglesas. Y en Francia han hecho lo mismo, impulsado por los poderes públicos, o sea, es decir, por los gobiernos, no solo por las universidades. Y es que a lo mejor la universidad no es la escala para ese tipo de oferta, y Andrés Pedreño lo apuntaba anteriormente. Yo no sé si la escala es la nacional, o ya tampoco es esa escala nacional, pero desde luego la escala de la universidad, y miren que la mía es una universidad grande y que tiene bastante capacidad de hacer cosas, no creo que pueda hacer todo, pero tiene bastante capacidad, pero tengo dudas de que esa sea la escala, y que en algunas cosas no debamos ir a una escala superior. Algunas de las cosas que a mí me gustaría hacer en mi universidad, yo creo que sería más sensato plantearlas en el sistema universitario español o con otras universidades o con otras alianzas que hacerlo yo exclusivamente. Creo que no seríamos capaces de hacerlo bien solos y además posiblemente no sería el uso más eficiente de todas las energías que hay que invertir. Esto me alegro de que vaya un poco en línea con lo que Javier Uceda planteaba del informe este, porque veo que hay sintonías con ello. Y a mí sí me gustaría plantearlo aquí en este foro de reflexión, cuando tengo ocasión de plantearlo en otros, como en la CRUE o tal, pues también lo haré. Quizás en alguna de estas cosas debiéramos ir a una escala superior que nos permita dar respuesta a retos que todos tenemos de distinta manera, pero seguramente para converger, como decía Andrés Pedreño, hacia un modelo que nos guste más o menos, seguramente va a ser más parecido entre todos nosotros que lo que era hace 40 años cuando se creó la UNED. Así que esto es lo que yo les quería transmitir como elementos para reflexión y para debate. Muchísimas gracias por su atención. Pues ahora le toca el turno a Carlos Conde, rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias, Juan, y ante todo felicitaros en primer lugar a Andrés Pedreño por su magnífica conferencia, que yo creo que ha dejado 1000 cuestiones encima de la mesa para que se pueda debatir largo y tendido sobre ellas, así como a ti mismo por esa introducción que has hecho a la conferencia, Juan, a Javier y a Alejandro. Yo creo que ha sido muy instructivo para mí, por lo menos, escucharos a los cuatro. Yo hace unos años leía, porque me enviaba un profesor de mi universidad un libro que se titulaba El mundo es plano, esto hace ya 7 u 8 años, si no recuerdo mal, donde hablaba un poco de la globalización y de ese allanamiento del mundo que hoy en cualquier lugar del mundo, desde cualquier otro extremo, te puedes conectar, estar trabajando en equipo, con ellos aprovechando, incluso recuerdo anécdotas que contaban de hospitales americanos, que todo lo que es el análisis de radiografías y más se transmitían a la India, donde se analizaban, y al día siguiente, a primera vez, el médico las tenía ya procesadas, analizadas, y se podía trabajar en equipo con la India, desarrollar también algunos lugares de la India y ser mucho más efectivo. Y la razón de que el mundo sea plano, o de que el mundo se haya allanado y se siga allanando a velocidad vertiginosa, yo creo que son precisamente las tecnologías de la información, las comunicaciones, las TIC. Pero, por tanto, con eso yo coincido en algo que ya se ha dicho varias veces, pero en lo que quiero insistir es que no es cuestión de la universidad solo, no es la universidad digital, es cuestión de la sociedad. Pero lo que pasa es que cuando vemos todas estas cosas no hablamos de la sociedad digital, sí nos podemos referir a ello como un concepto del uso de las TIC en la sociedad, pero es que eso es la sociedad ya, es que no hay otra sociedad, esa es la sociedad. Vale, podemos distinguir sociedades desarrolladas, no desarrolladas, y las de implicación, pero hablamos de la sociedad. Pues yo en el tema de las universidades, ahora hablaremos de las estrategias que puede haber en las españolas o no. En primer lugar, decir, la universidad digital es un concepto diferente de la universidad tradicional, ¿no? Yo creo que es la universidad que toca. Podemos ir a más, podemos ir a menos, pero lo que no tiene un sentido ser ya la de Aristóteles o la de Fray Luis de León, si entendemos pues la tradicional, a nadie se le ocurriría ahora volver allá. Esa es la universidad que tenemos y que nos vamos adaptando precisamente a todos esos cambios tecnológicos, mejor o peor, que ahí puede ser la cuestión de estrategia. Se hablaba también en ocasiones de la lentitud de las universidades, muchas veces para adaptarse a los cambios. Bueno, las universidades
tenemos los condicionantes que tenemos. El MIT se dice, bueno, el presidente que había el MIT con el OCW logró que todo el material didáctico estuviera en el OCW, sí, pero tardó en esos 6-7 años y tenía unos instrumentos para lograrlo muy distintos de los que tienen otras instituciones a lo largo del mundo. Yo creo que sí, que tenemos profesorado reticente a esos cambios. Especialmente está relacionado, no digo que siempre sea así, que sea una relación directa con la edad. El profesor más joven es más proactivo en estas cosas, enseguida se aficiona. El profesor mayor, bueno, pues le cuesta más, ya ha vivido muchos cambios a lo largo de su vida, pues con aquellos proyectores de transparencias que había hace tiempo, que sí, no, y ahora tienes que aprender además a manejar el PowerPoint, y ahora además, bueno, yo creo que está un poco cansado ya, arrollado, y yo a esas personas lo que les pido es que no impidan que los demás cambien, que los respeto, ya han hecho mucho esfuerzo a lo largo de muchos años y en muchas ocasiones muy bien, y que no impidan que otros lo quieran hacer. Pero desde luego, donde sí se nota el cambio es en los alumnos. Nosotros, miren, hace tiempo venimos encuestando a los alumnos que nos llegan y preguntándoles por qué vienen a estudiar con nosotros, como hacen muchas universidades, y qué tenía influencia, si eran los amigos, si era la feria aula que se organiza no sé dónde, si eran los periódicos. Y desde hace mucho tiempo, pues nuestros estudiantes nos dicen que su principal fuente de información es la red, es Internet, que donde ven cómo es una universidad otra, unos estudios otros, es a través de la red. Y a partir de ahí, todas sus habilidades con las redes sociales, con los teléfonos móviles, con los ordenadores, pues son radicalmente distintas a como eran hace unos años. Muchas veces nuestros profesores o muchos de nuestros profesores me dicen, es que vienen muy mal preparados, no saben matemática, no saben física, no saben química. Y es cierto, no saben las matemáticas que yo sabía cuando entré a la universidad, no saben la física que yo sabía cuando entré a la universidad, no saben la química que yo sabía cuando entré a la universidad. Pero aseguro que tienen al alcance de su pulgar mucha más física, mucha más química, muchas más matemáticas de las que yo traía cuando comencé a estudiar. Y lo tienen con otras habilidades. Y desde luego tienen unas habilidades en los temas, digamos, informáticos, que entonces no había, porque lo que no había eran prácticamente, no había ordenadores, había calculadoras y apenas. Pero bueno, les tenía que hablar un poco de las estrategias, más que hacer esas reflexiones previas, y también lo voy a hacer a través de algunas preguntas. ¿No? Alguien puede imaginar hoy un mundo sin telefonía, sin móvil, sin ordenadores, sin red, sin redes sociales. Bueno, pues yo creo que aunque lo hemos vivido algunos de nosotros, los que ya no tenemos pelos o peinan canas, yo creo que de esto prácticamente nos acordamos, que es difícil de imaginar. ¿No? Pues las universidades no somos una isla, claro que las universidades estamos girando hacia ese uso cada vez más estable sobre las TIC. Alguien que empezó en la universidad hace 20 años, yo empecé un poquito antes, pero bueno, 20 años, ¿cree que se sigue enseñando hoy en la universidad exactamente igual que entonces? Pues probablemente algún profesor haya cambiado poco, pero yo les aseguro que esa aparición de los campus virtuales a las que se refería el profesor Pedreño, que no es solo poner material, que es atender alumnos, que es evaluar alumnos, que es hacerles trabajar en equipo a través de la red, ha cambiado un montón. Esa enseñanza medida por red, no ya solo en las universidades a distancia, como es la UNED, que por supuesto, sino en las universidades presenciales, yo creo que ha cambiado muchísimo la forma de enseñar, que se enseña de manera distinta, que se implementan métodos de evaluación muy distintos. ¿Alguien puede imaginar que ya estamos al día en el máximo aprovechamiento de la tecnología que disponemos? Pues también, mi respuesta ahí es no. Aunque no avanzase la tecnología con la que ya hay, todavía nos quedarían muchos resquicios por cubrir. Se hablaba de los MOOCs, pero miren, esa foto desde hace ya años, hace unos 8 años, es un aula de enseñanza de química en la Universidad de Carolina del Norte. Lo que no se ven son tubos de ensayo, ni probetas, ni estas cuestiones que usan los químicos. Habrá su laboratorio además,
pero lo que se ven son ordenadores, mesas para trabajar en equipo, y eso es un aula ya antigua, insisto, ya tiene sus años, algunas de las cuales pues hemos tratado de reproducir con mayor o menor éxito en algunas de las universidades españolas, entre ellas la nuestra, y eso es tecnología, y eso son TIC también, y es para el ejercicio diario de la docencia en el aula, de forma presencial además, no solo a distancia. Hoy en día son realidad ya un montón de equipamientos tecnológicos como las impresoras tridimensionales tan cacareadas, o la televisión tridimensional, la realidad virtual, y de todo eso en lo que es nuestra enseñanza diaria, pues empleamos más bien poco. Tenemos algunos demostradores para que en algún caso se vean las gafas de Microsoft, de Google, que nos contaba el profesor Pedreño. Bueno, todo eso son realidades, esto no es el futuro, esto ya está aquí. Tenemos muchos huecos todavía, muchos nichos para aprovechar. Pero ¿y alguien puede imaginar lo que va a venir dentro de 15 años? Con lo que ha cambiado esto en los 10 últimos, ¿alguien es capaz de decir dentro de 15 años lo que va a haber? Bueno, necesitaríamos tener observatorios tecnológicos que nos pudieran ir guiando en ese camino a las universidades. Porque no solo disponer de los medios, es cuestión de saber usarlos, es cuestión de integrar la tecnología para pasar una enseñanza, insisto, presencial. Luego hablamos de los MOOC o de la enseñanza más online, a una enseñanza presencial mucho más activa, mucho más separada de lo que es la pizarra, mucho más que los estudiantes puedan tocar con la mano, usando tecnología y construyendo aquello que sea objeto de su materia. Y eso, los medios tecnológicos y los métodos son lo que van a cambiar la institución. Bueno, al menos yo creo que la cambiarán en sus formas. Bajo la universidad digital, pues yo creo que muchas veces lo que hacemos las universidades es, bajo tal concepto, agrupar todo aquello que hacemos en el ámbito de la docencia, sí, pero también de la administración. Etiquetamos el campus virtual, la administración electrónica poca mucha que tengamos, los procesos de automatrícula, las aplicaciones económicas, etcétera. Todo esto es la universidad digital. Muchas universidades tienen un vicerrectorado que se encarga de esto, o varios, hasta algunas con ese nombre, vicerrectorado de universidad digital. Bueno, pues eso más o menos, yo creo que las universidades lo hacemos más o menos dignamente. Pero hay un segundo enfoque que también nos debería tocar a las universidades, ya que somos centros de generación del saber, especializados en formar, en investigar, que es ese de ingeniar el futuro, o al menos parte de él. Y en eso yo creo que en el ámbito de lo que se podría llamar también universidad digital, creo que tenemos grupos, las universidades españolas, que trabajan en ello, pero como instituciones creo que nos falta mucho por recorrer. Todos tendemos a utilizar más las TIC, universidades, no universidades, y lo vemos desde el primer enfoque, para mí más pobre, de aplicaciones informáticas, de campus virtuales, de Moodles o de OCW o lo que proceda. Pues creo que llevamos años haciendo un gran esfuerzo, y así se reconoce en numerosos informes en la universidad y fuera de ella, si bien es cierto que muchos informes, por lo que señalan, es que ahora llega el momento de que esa transformación a través del uso de las tecnologías se vaya aplicando a las administraciones públicas, a las instituciones públicas con mayor intensidad, y dentro de ellas a las universidades, pues habrá beneficios que creo son evidentes. En el ámbito de las universidades, pues la CRU desde hace tiempo tiene esa sectorial TIC, yo creo que ya van por el 7º informe, el de 2012. Aparte de eso, se hacen rankings donde el uso que hacen las universidades de sus tecnologías de información y las comunicaciones se tiene en cuenta. Hay rankings específicos sobre la web, sobre repositorios. Muchas unidades hemos creado los grupos de innovación educativa especializados en tecnología de información y comunicaciones. Hemos invertido en proyectos, tenemos de hace tiempo unidades o gabinetes de teleeducación, como el que por cierto retransmite el acto y que lleva años y años realizando
un excelente papel en la Universidad Politécnica de Madrid, pero en muchas otras universidades hay cosas similares, sí, todo eso lo tenemos, todo eso está ahí. Sabemos cómo está en las universidades repartido el personal que apoya todos los servicios informáticos, ya sean de teleeducación, ya sea de administración electrónica, etcétera. Y bueno, cuando uno ve eso, lo que ve es que no hay dos universidades iguales. La media de lo que es en las universidades españolas dice que el 75% del personal de informática se dedica a tareas centralizadas y el 25% está disperso en apoyo a centros. Pues mira, en el caso de mi universidad es totalmente al contrario, solo el 25% está en servicios centralizados, el 75% lo tenemos distribuido por centros, por escuelas, dando apoyo más cercano al usuario. Son estrategias distintas y cada universidad lo que no tenemos es estrategias que se parezcan en nada. Medias de personal, tenemos un montón de datos que proporciona esa sectorial ETI con los informes que anualmente hace. Pero hay uno que puede ser llamativo, y es que en media del total de los presupuestos que manejamos las universidades, el 4,4%, excluyendo gastos de personal, se destina a fomentos de TIC. Uno lo puede comparar con lo que pasa en otras universidades y estamos un poquitín más bajos cuando hacemos una comparación a nivel internacional. La Universidad de Toronto, aparte que es difícil obtener datos precisos, pues dedica un 5% de su presupuesto, la Universidad de Purdue el 5,1%, las universidades americanas en la encuesta que realizan en el ámbito educativo invierten un poco más, un 6,2% en media en las instituciones americanas. Pero bueno, no estamos tan lejos de ese porcentaje de presupuestos que dedicamos al desarrollo de tecnologías de la información. Como decía antes, prácticamente todas tienen un responsable de tecnología de información, llámese vicerrector en 85% de los casos, llámese director de informática en muchos otros. Invertimos en formación, sabemos áreas en las que hacemos las cosas por nosotros mismos, otras que externalizamos. Antes salía que habría que externalizar más cosas, esto es lo que nos dice o lo que se extrae del informe Universitic. Pues en temas de formación, la mayoría de las universidades lo que hacemos es dar el apoyo nosotros mismos, pero hay un porcentaje no despreciable, del 40 y tantos %, que hasta tiene externalizado ese apoyo de tecnología de información al uso de los temas de formación del propio personal, en educación, etcétera. Bueno, yo, como les decía, creo que en estas cosas estamos bien, en este enfoque estamos muy bien, hacemos lo que podemos con lo que nos encontramos, con las tecnologías que nos encontramos, pero hacer todo esto nos lleva a ser ahí en el panorama internacional o solo nos lleva a ser uno más. Y más bien yo soy de los que creo que eso nos lleva a ser uno más. El OCW, que antes se refería el profesor Pedreño, hablaba de él. Bueno, pues muchas universidades hemos participado en él. En la Politécnica, la Mano Universidad, empezamos a lanzarlo y hemos tenido una participación lo más activa que hemos podido, pero muchos otros han participado. Pero no olvidemos que nació fuera, que nació en el MIT, que la revolución no se produjo aquí, que lo que hicimos fue, han inventado otros, pues nos apuntamos. Los MOOC. Bueno, pues los MOOC, estamos también en muchas universidades con el tema de los MOOC. Antes el profesor Tiana hablaba de ellos, de su participación de la UNED. Sí, pero no olvidemos que esta aventura tampoco nace aquí. Ahora la universidad está potenciando con Mirada X, el MOOC, en español, fundamentalmente pensando en Latinoamérica, pero la revolución no se produjo aquí, nos estamos sumando al carro. Nace en el MIT, en Harvard, o en Stanford, según hablemos de DX o de Coursera. Nos invitan a participar instituciones españolas, sí, pero vamos como uno más. No estamos, la pregunta es, ¿se nos espera? ¿Tenemos estrategias para ello? Mañana, ¿qué va a pasar? Yo creo que en el caso de la universidad, la estrategia que tenemos y que tenemos que cambiar cada 2 por 3 por la situación es la de intentar no perder el tren, aliarnos, digamos, con los grandes, con la gente que
tiene más experiencia. Creo que no es cuestión de una universidad, como decía el profesor Tiana, que esto es cuestión de redes. Ni el MIT hizo el edX solo, lo hizo en alianza con Harvard, ni Stanford hizo Coursera solo, lo hizo en alianza con otras instituciones. Y apostar por la formación del profesorado y la innovación metodológica como sabía. Y por terminar, esta es la última, pues también hacer una pequeña reflexión. Sí, muchos se están moviendo por el mundo, el MIT, Harvard, Oxford, muchas otras instituciones, pero nosotros lo que nos está pasando es que estamos en una situación, muchas universidades españolas, más de supervivencia que de poder abordar nuevas iniciativas, y ahí tienen pues una gráfica de cómo evolucionaron hasta 2012 esos presupuestos que se iban invirtiendo en media en las universidades españolas en tecnología de la información y las comunicaciones. Y mientras no se resuelva eso, creo que difícil va a ser que podamos ir a más por mucha estrategia que se diseñe, porque tendrá que ser una estrategia más de supervivencia que de invertir en otras cosas. Y yo me paro aquí y en todo caso ante el debate podremos comentar más cosas. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar, ahora es su turno. Pues si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta a cualquiera de los integrantes de la mesa, me dicen que también hay preguntas por internet. Si prefieren pasamos algunas de la sala y luego las de internet. ¿Alguien quiere? Bueno, hay pregunta, pero va a haber reflexión, ¿no? Voy a tener reflexión. Yo soy Belén Sarrico y pertenezco a la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad Curricular de la Universidad Complutense de Madrid, muy reciente. Soy pedagoga de base, porque también por el discurso. Tenemos claro que estamos en la sociedad del conocimiento y la sociedad de la tecnología, esa sociedad digital, ¿no? Pero considero que para entender y no tener miedo a estos cambios que nos vienen desde la era digital, tenemos que conocer la nueva realidad de las sociedades, ¿no? Porque si no, fracasaremos y nos da miedo además esos cambios. Y pienso que hay dos ejes básicos que tenemos que meter en nuestro discurso y en nuestra acción del día a día, ¿no? Uno de ellos, que es la era del aprendizaje permanente, que Alejandro Tiana lo ha marcado, ¿no? Y además desde el 2007 en todas las directrices de la Unión Europea nos lo están marcando. Y otro eje es el de la década del desarrollo humano sostenible, ¿no? Porque nos va a dar muchas posibilidades. El primer eje que os he comentado, el de aprendizaje permanente, es porque las poblaciones están cambiando. Efectivamente, cada vez tenemos, y en España tenemos excedente de población altamente cualificada. Eso que implica que esa población, que cada vez, no en todos los lados del globo, pero mayoritariamente en el lado occidente, puede aprovechar más todo su potencial cognitivo, es decir, puede empezar a utilizar procesos cognitivos superiores. Es decir, ir del pensamiento crítico al pensamiento creativo, y a partir de ahí surge la innovación. Entonces, ese tipo de población que ya no demanda la presencia o lo presencial en el aula, porque tiene capacidad cognitiva para poder llegar al aprendizaje por sí solo. Por eso los MOOC y otras plataformas y otras herramientas que surjan van a ser exitosas, porque cada vez hay mayor población en ese espectro, en ese bloque. Y luego la era del desarrollo humano sostenible, que no la podemos dejar, y más en un mundo en crisis, ¿no? Pues que implica que hay que abaratar los costes en la formación. Y desde esa responsabilidad y desde esa conciencia social que tienen que tener las universidades, en ese globo ya plano que decimos, pues tenemos un compromiso, y solamente hay que ver la Organización de Estados Iberoamericanos. A mí no me da tiempo, cada noche cuando estoy con el Facebook, a ver la cantidad de cursos y la labor que están haciendo en América Latina para capacitación de docentes. Están muy dedicados al ámbito de docentes, y yo me meto en uno y me salen otros 3 o 4, y además llenos. Cuando quiero participar ya están llenos. Abarata también el coste, entonces que no tengamos miedo. Y una pregunta en ese discurso, y porque pienso que es una responsabilidad de la universidad, para la mesa, es si realmente la reforma en la universidad se ha hecho.
porque podemos invertir el 100% de nuestros presupuestos en traer todas las tecnologías y que ya han experimentado en otras universidades y sobre todo el mundo anglosajón, si el eje fundamental que considero del cambio, que es el docente, nos ha hecho un cambio y una renovación y nos ha potenciado, por el motivo que sea, de los docentes en las aulas. Porque el producto que sacamos al mercado es confluencia de muchos factores, pero uno de ellos fundamental es de la acción docente. Entonces, ¿se realmente han cambiado las metodologías en las aulas docentes? Gracias. Sí, buenos días. Anabel Carrillo, del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. Bueno, gracias a la cátedra por siempre traernos a debates de máximo interés y, sobre todo, por pedirnos siempre que actuemos, ¿no? Yo entiendo muy bien a los rectores asumir que hay un gap enorme todavía hacia universidades digitales y asumir también que en un contexto de crisis realmente es muy difícil impulsar estrategias digitales. Lo que pasa es que yo creo que es la prioridad absoluta, es la manera de hacer frente a la crisis. Yo estoy convencida que el ministro Wert, a nada que le planteéis este problema, os va a ayudar con toda seguridad. No, y es impensable que en este momento aún no se hayan dado pasos muy significativos en avanzar hacia una universidad digital. Han venido los MOOC a mover mucho el patio y, sin duda, yo creo que las universidades españolas están llenas de contenidos, de recursos, de docentes para lanzar con estrategias muy potentes sus contenidos al mundo, ¿no? Pero es que las universidades digitales van más allá que un modelo docente. Es que la estrategia de una universidad que quiere ser digital no solo es poner más recursos tecnológicos, como se ha dicho también desde la mesa, sino concebir una estrategia totalmente nueva, colaborativa, donde se trabaja en red, donde hay recursos tecnológicos para que la gente pueda interaccionar en flujos absolutamente de direcciones de arriba a abajo, oblicuas, inclinadas, donde los profesores aprenden también de los estudiantes, donde los investigadores aprenden también de los empresarios y, por tanto, yo creo que necesitamos también gobiernos de universidades que lideren esa apuesta por una estrategia de cambio general de lo que significa vivir en una cultura digital. Yo creo que estaría muy bien que ficharais también en los gobiernos, en vuestros gobiernos, algún loco, algún friki, alguna persona que juegue a irrumpir y a experimentar, ¿no? Porque siempre hay mucho miedo en las universidades, en las disrupciones, y ya sabemos que son de las pocas cosas que nos hacen movernos, yo creo que de manera positiva. Así es que solo desde aquí, ¿no?, pues solicitar que realmente se tome como una prioridad este tema. Es que los chavales que están llegando también a las aulas a veces sienten, entre comillas, porque no voy a decir que la Universidad Española es mala ni muchísimo menos y que da una mala formación, porque en absoluto lo creo, ¿no? Pero sí que hay ya una diferencia. Las familias, cuando se relacionan también con las universidades, encuentran grandes dificultades. El último informe de transparencia sobre las universidades públicas, que lo que se hacía era medir qué información aparece en las webs de las universidades, solo 2 universidades, y es solo una información unidireccional, ¿no? Aparecen como transparentes en el sentido de que son los 25 indicadores los que cumplen, ¿no? Por tanto, no creo que haya ninguna otra institución que, aplicando esa visión digital, pueda tener más impacto, más capacidad de transformación social y nos pueda ayudar más a salir de esta situación. Así es que yo a esto le metería muchísimo brío, muchísima energía. Intentaremos luego que llegara también el dinero, ¿no? Pero habría que hacer una verdadera ofensiva en este aspecto. Muchas gracias. Ahí hay otra intervención y luego contestan los de la mesa. Buenos días, soy Carmen Miguel de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense.
Bueno, felicitar nuevamente y felicitar doblemente porque ayer tuve la ocasión de estar en la 7ª jornada internacionales de educación que se celebraron en Madrid, y he visto que también aquí entre los asistentes también estaban allí, y justo era el tema que está en boga en este contexto. Mi pregunta va en referencia en que en los cambios que se van a producir de esta cultura digital de masas, me gustaría saber en España cómo se está trabajando el compromiso hacia los estudiantes con diversidad funcional, con discapacidad. Porque en ese sentido estamos hablando de las masas, estamos hablando del profesorado, pero ese material que se distribuye en este espacio digital, ¿se está colgando correctamente en cuanto al diseño que sea accesible a este colectivo de personas? Gracias. Pues si parece, Andrés, ¿alguna pregunta que nos hayan hecho desde la red? Hola, buenos días otra vez. Sí, ha habido varias preguntas, voy a seleccionar dos. Una de ellas tiene destinatario, que es el profesor Tiana, pero que si quieren se puede generalizar porque el contenido realmente es generalizable. Voy a lanzar las dos. La primera es, ¿cómo se podría definir el estado de la implementación de las TIC cuando en muchas ocasiones son los alumnos quienes más saben de dichas tecnologías que los propios profesores? Y la segunda la lanza Manu, que era la que iba dirigida originalmente al profesor Tiana, pero bueno, que también se puede generalizar, que es, ¿quién debe liderar la implementación de las nuevas tecnologías? ¿Profesores individualmente? ¿Gestores de la universidad? ¿Responsables políticos? ¿Considera que cabría incentivar el uso de las TIC aún más? Pues vamos a empezar a responder, si os parece. Comenzamos primero por el rector Tiana. Muy bien, muchas gracias. Haré una por alusiones directas, aunque no sé si son, que es a Carmen, por la discapacidad. Ante eso yo tengo que decir algo, porque claro, es que la UNED atiende más del 40% de los estudiantes universitarios con discapacidad que hay en España. O sea, atendemos más de 10.000 estudiantes con discapacidad. Y la verdad es que para nosotros es un elemento de preocupación clave. Y debo decir que en esto sí que contamos con muy buenas colaboraciones y con muy buenos partenariados, ¿no? O la ONCE, la Fundación MAFRE, y estamos desarrollando algunos proyectos. Hemos hecho bastante en lo que es accesibilidad a la web, a los cursos, etcétera, para personas con distintos tipos de discapacidad, pero soy consciente que falta mucho por hacer y seguimos trabajando en ese campo. A mí me parece que en este cambio de universidad este es un elemento clave. Hay poblaciones que no pensamos en ellas, pero que están. Nosotros atendemos pues, a la inmensa mayoría de los estudiantes internos en prisiones en España que estudian en la universidad. Tenemos bastante más de 1.000 estudiantes en prisión. Entonces, claro, son desafíos muy concretos que yo creo que nosotros estamos muy honrados como universidad pública de prestar ese servicio. Las otras cuestiones tienen mucho en común, porque claro, lo que nos están exponiendo, con perdón, porque lo digo en buen plan, entre la espada y la pared, de decir, bueno, ¿y ustedes qué hacen en todo esto? Bueno, vamos a ver, yo como llevo poco tiempo de rector, me siento muy libre todavía de decir muchas cosas, pero es verdad que estamos afrontando un cambio que es enorme. Pero lo estamos afrontando a las universidades y no solo a las universidades, y yo ahí me remito a la perspectiva, no a las palabras, pero a la perspectiva de Andrés Pedreño. Es un cambio social tan grande que las universidades lo sufrimos, pero ojalá a eso hubieran respondido las empresas, los gobiernos, etcétera, y hubiesen resuelto eso y el problema fuera que las universidades estamos pendientes de hacer ese cambio. No, es que estamos todos pendientes de hacer ese cambio. Y ese es un cambio muy complejo, porque además coincide en un momento muy especial, con dificultades económicas especiales, y donde yo creo que esto saldremos adelante, obviamente, pero desde luego no vamos a volver a donde estábamos. O sea, creo que vamos a vivir mejores tiempos y con más oportunidades, pero desde luego no son los que eran, va a ser otros distintos. Y entonces, en este proceso, instituciones tan añejas, en el buen sentido, no me refiero, es una palabra ambivalente, como las universidades, hay universidades que tienen siglos de existencia, pues no es fácil que den respuesta. Y todos estos problemas que estáis planteando, ¿quién debe implementar?
si los estudiantes saben más que muchos profesores sobre el uso de las tecnologías digitales, si estamos preparados o no para dar respuesta, pues yo siento no tener respuesta a todas esas preguntas, porque sin duda eso es parte de la situación que nos encontramos, pero en la situación en la que tenemos que trabajar. Entonces, es evidente que hay estudiantes que saben más del uso de las tecnologías que los docentes, pero es verdad que los docentes, en general, saben más de los contenidos que son el objeto de trabajo que los estudiantes y, por tanto, ¿cómo combinamos las dos cosas? ¿Es solo decir vamos a cambiar el sistema de tal manera que las tecnologías perduren? No, pero es que, mire, estas personas que son quienes pueden apoyar mucho en el proceso de aprendizaje de los estudiantes son los que tienen que hacerlo y cómo les integramos ese proceso. Yo creo que ese es un proceso, sin duda, lento, pero es un proceso que se está produciendo, porque, como decía Pedreño, con el grado de incidencia que tienen las TIC en la sociedad española, pues no podemos pensar que los profesores sean una casta aparte que se ha quedado al margen de todo eso. Estamos todos en ello. Y yo pues, soy tuitero, mis amigos lo saben, y trabajo en redes y hago cosas en redes sociales y tal, pero no porque sea profesor, sino porque me ha interesado como persona, porque me ha generado curiosidad, etcétera. Yo creo que eso nos pasa mucho. Entonces, la clave es cómo aprovechamos las palancas del cambio, ¿no? Y claro, ahí sí tienen ustedes toda la razón en echarnos a los rectores y a los equipos de gobierno de las universidades por lo menos una parte de la responsabilidad, no diré que sea toda, pero una parte de responsabilidad. Pero eso no tiene soluciones, no tiene respuestas sencillas. Yo lo que sí les puedo decir es, yo personalmente soy consciente de eso, el equipo que trabaja conmigo es consciente de eso. Nosotros en nuestra universidad estamos intentando trabajar en esa dirección porque somos conscientes del desafío que tenemos por delante. Pero, ¿lo estamos haciendo todos y en la medida que pudiéramos? Pues seguramente no, pero desde luego, como decía Pedreño, perdón por citarte tanto, pero es un tsunami que en este sentido, por lo menos es una corriente muy poderosa que no se frena. Y ojalá les pudiera decir, sí, tenemos ya todas las universidades españolas estamos trabajando en una dirección muy coherente y tal. No, pero para eso yo creo que ese tipo de cosas ayudan también, ¿no? Para que lo pongamos en común. Carlos. Sí, gracias, Juan. Vamos a ver, se ha hecho la reforma, se preguntaba al principio, y han cambiado las metodologías docentes de verdad. Pues mire, sí, lo que pasa es que no en su totalidad. Hay profesores que siguen, lo decía antes, sobre todo los de mayor edad, que siguen con sus métodos tal cual los vienen usando. Algunos de ellos han cambiado y están usando nuevas metodologías docentes. Y además que se ha hecho sin medios. Esto se ha hecho en medio de una reforma donde se nos anunciaba que iba a haber medios para la reforma metodológica y no solo de programas. Pues no los ha habido. Pese a eso, se ha hecho ¿cómo? A través de formación de profesorado, de proyectos de innovación educativa para ensayar metodologías durante años y años y años. No sé en otras universidades, hasta donde yo sé de muchas, así se ha hecho, no sé si en todas, me imagino que sí, desde luego en la mía le aseguro que así se ha hecho bajo la dirección del profesor Uceda, además en su etapa de rector, en todos los ámbitos, en todas las escuelas. Hay que impulsar las estrategias digitales porque son esenciales frente a la crisis. Mire, yo creo que hay muchas cosas esenciales frente a la crisis. La internacionalización es una de ellas. Y el otro día el ministro decía que se iba a cargar las becas Erasmus. Yo espero que no me ayude así, si le pido que me ayude en los temas de la universidad digital, porque a lo mejor es que me cierra el campus digital que tengo, bueno o malo, o me cierra otras cosas. En todo caso, cualquier ayuda, aunque sea la del ministro, será bienvenida si de verdad es ayuda. ¿Tenemos que fichar algún loco? Tenemos demasiado, no sé si alguno más. Bueno, dicen los equipos de dirección. Bueno, pues alguno también hay. Por cierto, en los consejos sociales, ya que me parece entender que el Consejo Social de la Universidad de Córdoba también podrían hacer algo, Deberían hacer algo en esto, y no es por devolver la pelota. Y en cuanto a lo que dice que sienten los chavales, yo discrepo, por lo menos aquí, no sé en Córdoba. Nosotros les encuestamos mientras estudian, les encuestamos cuando acaban. Y mira, el 80-82% de ellos me dice que si tuviera que volver a estudiar, volvería a mi universidad, a estudiar lo mismo que ha estudiado. Yo no creo que tengan la sensación de que
estamos obsoletos, de que estamos no sé qué, que no aprovechamos las oportunidades, etcétera. Se hablaba también de que los estudiantes saben más que los profesores sobre el uso de tecnologías. En algunos casos sí, pero como bien se ha dicho, lo que no saben es lo que hay que enseñar, y no todo es cuestión de usar el PowerPoint. Hay también rellenarlo, no todo es cuestión de poner un tweet o de saber manejar cualquier otra aplicación. Es cuestión también de saber lo que hay que enseñar. Insisto, y en algunos casos sí, en la mayoría de ellos no. Muchas veces yo asisto a presentaciones que hacen los estudiantes con PowerPoint, es la primera que preparo, o con cualquier otra aplicación. Bueno, la manejan algunos de maravilla y otros con bastante dificultad, porque si saben usar la maquinita pues para jugar o para usar cualquier otra aplicación, pero no las que luego se reclaman. En algunos casos sí, en otros no, pero lo que no se sabe es lo que hay que explicar. Y por lo demás, pues no sé, mejor alguna cuestión, pero estas creo que eran las esenciales que tenía aquí señaladas. Gracias. Javier, cierras la... Sí, fuera de plazo, muy rápidamente. Y la mayor parte de las cosas se han respondido, y quizá por dar una última reflexión directa de lo que, en mi opinión, pasa o va a pasar y lo que no puede pasar en el contexto de las universidades. O sea, la primera idea es, el cambio se está produciendo y es imparable. La sociedad cambia. Incluso si una universidad decidiera que se niega a utilizar los medios de la tecnología, porque es partidaria de un sistema absolutamente tradicional de enseñanza, incluso hasta una decisión, y no se cargara el campus virtual, dejara las bibliotecas virtuales, las hiciera desaparecer de su entorno universitario, estoy absolutamente convencido que los estudiantes y los profesores, casi de manera natural, porque hoy la tecnología permite casi a título individual, sin contar con la institución que te apoya, disponer de herramientas, compartiríamos carpetas en Dropbox, tendríamos agendas comunes en Google, tendríamos un sistema de acceso a los ordenadores de la red universitaria a través de algunas de las herramientas que no controla la propia universidad, con una cuenta en algunos de los proveedores de servicios. En fin, el sistema iba a entrar tan dentro que el proceso iba a ser imparable, porque la propia sociedad está ahí, salvo que tuviéramos una institución que absolutamente con carácter dogmático defendiera los principios de la antigüedad. Segunda cuestión, uno lo que puede tener medios, muchos o pocos, puede tener buenas ideas, muchas o pocas. Lo que no puede es no plantearse el problema. Lo que no puede hacer es no plantearse el problema. Entonces, algunas instituciones podrán decidir una actitud de carácter conservador y seguir lo que otros hacen después de comprobar lo que está bien y lo que está mal. Yo de momento estoy aquí, miro lo que hace otro y, en fin, en la medida en que puedo me voy adaptando con una estrategia conservadora, y en la medida en que mis recursos, mi sistema de tomar decisiones, y otras pueden ser completamente rompedoras. Y algunas de las cosas que se planteaban hoy es que a lo mejor vamos a un sistema en que los títulos reglados, como hoy los conocemos, dejan de tener validez o dejan de ser el elemento esencial a la hora de encontrar un empleo. Y bueno, eso es una revolución, eso es cambiar completamente la manera en que abordamos las cosas, en donde además el ordenamiento jurídico, las normas también van a poner un coste. En cualquier caso, lo que quiero decir, y respondiendo a alguna de las preguntas, esto no se puede hacer, lo que no puede hacer es un consejo de dirección, el equipo de gobierno, es no tener encima de la mesa el problema. Ya digo, puede tomar una decisión equivocada, puede tomar una decisión conservadora o muy avanzada, pero lo que no puede hacer es no tenerlo encima de la mesa. Y esa parte del problema es la cuestión. ¿Qué pasa? Pues que, en mi opinión, la mayoría de los equipos de gobierno lo tienen encima de la mesa, pero no sé si está en una prioridad suficientemente alta. Esta es la sensación que tengo. Digo, no en todos los casos, estoy seguro que en algunos sí, pero en otros de la lista de prioridades, a lo mejor está en un punto un tanto bajo, lo que hace al final que no se tomen demasiadas decisiones en relación con la estrategia, y que el proceso avance de manera natural en ocasiones por, resultados de adaptarse a un problema que uno se encuentra. Tiene uno que ampliar la capacidad de la red wifi, porque claro, como cada vez vamos todos con 3 o 4 dispositivos en el bolsillo y en cuanto entramos al campus nos conectamos, se satura la red, entonces lo tengo que arreglar. Pero no lo estoy haciendo, no estoy abordando los problemas desde una perspectiva con una orientación estratégica hacia un objetivo determinado, incluso hasta si ese objetivo es
equivocado. Y eso es lo que yo creo que, en fin, en mi opinión, deben hacer las universidades, y hay que insistir en que lo incorporen a su reflexión estratégica en los equipos de gobierno y en los consejos sociales. Claro que sí, me parece a mí. Únicamente, por una cuestión que se ha suscitado, creo que ha sido tú, Ana, sobre la transparencia en las webs, ya que estamos en la sociedad digital, que sería bueno aprovecharla para ser mucho más transparente, ganarnos más legitimidad, mayor conocimiento de la sociedad. Yo creo que eso es positivo. Quiero decir que las webs de las universidades españolas han mejorado mucho, que seguramente tienen que mejorar más en cuanto a algunos de los requisitos de transparencia, eso es cierto, pero para contextualizarlo también, donde nos encontramos y en la sociedad que nos encontramos, yo te diré que yo soy de Economía, profesor de Contabilidad Financiera. Hace un par de años leí un trabajo muy interesante en la Asociación Española contra la Administración de Empresas, en las que se había hecho un examen de las compañías españolas, no pequeñitas, las del IBEX 35. Y la mayor parte, creo que eran 2 o 3, las únicas que atendían en la memoria de gestión económica a todos los requisitos que indica la norma contable que es de obligado cumplimiento. Y por contextualizar también en la sociedad que estamos, decir que las universidades españolas, en todo caso, en ese problema de transparencia no es un problema de intencionalidad, de opacidad, de nada. Desde hace ya años se edita el Sistema Universitario Español en Cifras. Quiero decir que este año, porque lo gestionaba mi universidad, también de la mano precisamente de la comisión que presidía el amigo Javier Uceda, nos llevamos la grata sorpresa, ahí hay datos de todo tipo, de egresados, de tasas de rendimiento, tasas de finalización de estudios, datos financieros. Bueno, pues nos llevamos la grata sorpresa de que este año todas las universidades públicas españolas han completado todos los datos. Y también no nos llevamos ninguna sorpresa, algunos, hay que decirlo, que de 30 universidades privadas que hay en España, solo lo rellenaron 3 o 4. Eso también conviene decirlo, pero hacer justicia. Y decir que esos datos están colgados en la web de la CRUE y que son básicamente los datos generales, globales, públicos. Por tanto, es verdad que debemos de mejorar, pero decir que no hay ninguna intencionalidad en que haya defectos todavía formales, porque tampoco está estandarizado qué es lo que debe estar o no debe estar. Hay quienes colocan un enlace para ir a los presupuestos, otros lo ponen directamente, pero bueno, quiero decir que hay voluntad de mejorar, que hay que hacerlo, pero también quiero decir que precisamente dentro del sistema universitario el público es el que tiene más vocación de mejorar y de ofrecer información. El estudio, de hecho ese informe dijo que las universidades públicas son las que más han avanzado en transparencia en relación a la web. Es decir, yo no estaba haciendo una comparación en absoluto, ¿no? Y desde luego hay que decir que en el informe las universidades privadas con respecto a las universidades públicas sí que hay un verdadero gap de transparencia, ¿no? Curiosamente, la información que aparece en sus webs es muchísimo menor que en las universidades públicas. Entonces, vaya por delante que creo que las universidades son las que más avanzan en esta materia. Lo que no significa que siendo una comunicación que es de información unidireccional, pues yo creo que hay que dar un salto porque se está en disposición de hacerlo, ¿no? Con absoluta contundencia. Ahora nos beneficia, estoy de acuerdo contigo. Pues, como llevamos ya en tiempo, tenemos creo que un descanso hasta la 1. Cerramos la sesión. Pues muchas gracias a todos.